La oficina estaba en silencio, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tecleo frenético de mis dedos en el teclado, cuando de repente la puerta se abrió de golpe y mi jefe, con la cara roja de furia, me gritó: «Recoge tus cosas, estás despedido». No supe qué decir, mi mundo se derrumbó en segundos mientras todos mis compañeros me miraban con una mezcla de lástima y sospecha, como si yo fuera un criminal. Antes de seguir con esta historia, que sé que los va a mantener al borde del asiento, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y nos apoyen con un like o un comentario. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Ahora, déjenme contarles cómo empezó todo este desastre. Era un viernes por la mañana, uno de esos días en los que el sol brilla con demasiada fuerza y el tráfico de la ciudad parece conspirar para hacerte llegar tarde. Yo trabajaba como asistente administrativo en una empresa mediana de importaciones, un lugar donde llevaba casi 3 años dando el 100. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas, y con el sueldo que ganaba podía mantener mi pequeño departamento, ayudar a mi mamá con sus gastos médicos y hasta ahorrar un poco para un viaje que soñaba hacer algún día. Mis compañeros siempre decían que yo era el alma de la oficina, porque siempre estaba dispuesto a echar una mano, quedarme hasta tarde si hacía falta o resolver cualquier problema que surgiera. Pero ese día, algo se sentía diferente. Llegué a la oficina a las 8:05, un poco tarde por culpa de un choque en la avenida principal. Mi jefa, Patricia, una mujer de unos 50 años con una mirada que podía atravesarte el alma, ya estaba en su oficina. Apenas me senté en mi escritorio, noté que algo no estaba bien. Había un murmullo extraño entre mis compañeros, como si todos supieran algo que yo no. Intenté ignorarlo y me puse a revisar los correos, pero no pasó ni media hora cuando Patricia me llamó a su oficina. Cuando entré, no estaba sola. Ahí estaba también Carlos, el gerente de recursos humanos, un tipo que siempre me había parecido un poco frío, pero nunca me había dado problemas. Los dos me miraron como si yo fuera un extraño. «Siéntate, Daniel», dijo Patricia con un tono que no admitía discusión. Obedecí, con el corazón empezando a latir más rápido de lo normal. «Tenemos un problema grave», empezó ella, cruzando los brazos. «Ayer, durante el cierre de caja, faltaron 15,000 pesos. Y según las cámaras de seguridad, fuiste el último en estar en el área de contabilidad». Mi mente se quedó en blanco. ¿15,000 pesos? ¿Cámaras? Yo no había tocado nada. Apenas si entraba al área de contabilidad, mi trabajo era más de organizar documentos, coordinar envíos y lidiar con proveedores. Intenté explicarme, pero las palabras se me trababan. «Patricia, yo no entiendo, yo no estuve ahí ayer, estuve en mi escritorio todo el día, puedes preguntarles a los demás». Carlos me interrumpió, sacando una tablet con un video pausado. «Mira esto», dijo, y dio play. En la pantalla, se veía una figura borrosa, alguien con una sudadera parecida a la mía, entrando al área de contabilidad a las 7:30 de la noche, cuando la mayoría ya se había ido. No se veía la cara, pero el video era lo suficientemente claro como para que pareciera yo. Mi estómago se hizo un nudo. «Ese no soy yo», dije, pero mi voz sonaba débil, como si ni yo mismo me creyera. Patricia suspiró, como si estuviera decepcionada. «Daniel, llevas años aquí, confiábamos en ti. Pero las pruebas son claras. No podemos permitir esto. Estás despedido, y te aviso que estamos considerando presentar una denuncia». ¿Denuncia? ¿Por 15,000 pesos que yo no había tocado? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Intenté defenderme, pedí que revisaran más videos, que hablaran con mis compañeros, pero Patricia ya había tomado su decisión. Carlos me dio un sobre con mi finiquito y me dijo que tenía 10 minutos para recoger mis cosas y salir. Salí de la oficina de Patricia con las piernas temblando. Cuando llegué a mi escritorio, todos evitaban mirarme. Algunos susurraban, otros fingían estar ocupados. Solo Fernanda, una compañera con la que había compartido varias veces el almuerzo, se acercó y me dijo en voz baja: «Daniel, yo no creo que haya sido tú, pero, las cosas se ven mal». No supe qué responderle. Recogí mi planta, mi taza favorita y un par de fotos que tenía pegadas en mi monitor, y salí de la oficina con la mirada clavada en el suelo. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado, pero para mí, todo se había derrumbado. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, apenas comía. La idea de que alguien pensara que yo era un ladrón me carcomía por dentro. Llamé a algunos compañeros para preguntar si sabían algo, pero todos me dieron evasivas. Hasta Fernanda, que al principio parecía apoyarme,
dejó de contestar mis mensajes. Mi mamá, que ya estaba lidiando con sus propios problemas de salud, intentaba animarme, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Sin mi sueldo, no sabía cómo íbamos a pagar sus medicinas o el alquiler. Empecé a buscar trabajo como loco, pero en cada entrevista sentía que cargaba un peso invisible, como si todos pudieran oler mi desgracia. Pasaron semanas, y el dinero empezó a escasear. Tuve que vender mi tele, mi laptop vieja y hasta el anillo que mi papá me dejó antes de morir. Cada día me sentía más atrapado, más impotente. Pero lo peor no era la falta de dinero, era la duda. ¿Quién había sido? ¿Por qué me habían hecho esto? No podía sacarme de la cabeza esa imagen borrosa en el video. Algo no cuadraba. Esa sudadera, yo la había dejado en la oficina una semana antes, porque me la quité cuando hizo calor y nunca la volví a ver. ¿Alguien la había usado para incriminarme? Una noche, mientras revisaba mi correo en un celular prestado, vi un mensaje anónimo. Era corto, apenas un par de líneas: no fuiste tú. Busca en el historial de correos de Patricia. Ahí está la verdad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién había enviado eso? ¿Era una broma? Pero algo en mi interior me dijo que no podía ignorarlo. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, pensando en cómo demonios iba a acceder a los correos de Patricia sin meterme en más problemas. No tenía idea de por dónde empezar, pero una cosa era segura: alguien sabía algo, y yo no iba a descansar hasta descubrir quién me había arruinado la vida y por qué. No podía dejar de pensar en ese correo anónimo, como si fuera una chispa en medio de la oscuridad que me había tragado desde que me despidieron. Cada noche, mientras el insomnio me mantenía despierto, esas palabras: busca en el historial de correos de Patricia. Ahí está la verdad, se repetían en mi cabeza como un eco interminable. Gracias por seguir esta historia, y si no lo han hecho, suscríbanse al canal y déjenos un comentario para saber qué piensan. Su apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias llenas de emociones. Ahora, agárrense, porque esto se pone más intenso. Habían pasado ya 2 meses desde que me echaron, y mi vida seguía en picada. Conseguí un trabajo temporal como repartidor de comida, pero el sueldo apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Mi mamá, que siempre había sido mi roca, empezó a notar que algo me carcomía más allá de la falta de dinero. Una noche, mientras cenábamos unas sopas instantáneas que eran lo único que había en la despensa, me miró con esos ojos que parecían leerme el alma y me dijo: Daniel, no sé qué te está pasando, pero no estás solo. Si necesitas ayuda, dímelo. Quise contarle todo, pero no quería cargarla con más preocupaciones. Solo le sonreí y le dije que todo iba a estar bien, aunque ni yo mismo lo creía. El correo anónimo era mi única pista, pero también mi mayor problema. ¿Cómo iba a acceder a los correos de Patricia? No era ningún hacker, apenas sabía usar Excel avanzado. Pensé en contactar a alguien de la oficina, pero después de semanas de que casi todos me dieran la espalda, no confiaba en nadie. Fernanda, la única que había mostrado algo de apoyo, seguía sin responder mis mensajes. Estaba solo, o eso creía, hasta que recordé a Luis. Luis era un excompañero que había renunciado un año antes para trabajar como freelance en ciberseguridad. No éramos grandes amigos, pero siempre nos llevamos bien, y alguna vez me había platicado de sus truquitos para recuperar contraseñas o rastrear cosas en Internet. Lo busqué en redes sociales y, para mi sorpresa, me respondió casi de inmediato. Quedamos en vernos en un café cerca de mi casa, un lugar pequeño con mesas de madera gastada y un olor a café quemado que impregnaba todo. Cuando llegué, Luis ya estaba ahí, con su laptop abierta y una sonrisa que parecía decir: sé que estás metido en algo gordo. Le conté todo: el despido, el video, la sudadera, el correo anónimo. No escatimé detalles, aunque me dolía revivir cada momento. Él me escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno como si fuera un detective. Cuando terminé, se quedó callado un momento, tamborileando los dedos en la mesa. Esto huele a trampa, Daniel, dijo al fin. Alguien quiso que cayeras, y ese correo anónimo, o es alguien que quiere ayudarte, o es una trampa aún más grande. Pero si quieres saber la verdad, vamos a tener que jugar sucio. Le pregunté qué quería decir con jugar sucio. Luis sonrió, pero no era una sonrisa amistosa, era más bien como la de alguien que sabe que está a punto de meterse en problemas. Puedo intentar entrar al sistema de la empresa, pero no va a ser fácil. Necesito algo para empezar: un usuario, una contraseña, un punto débil. ¿Recuerdas algo que pueda servir? ¿Algún detalle de cómo manejaban los correos en la oficina? Me devané los sesos intentando recordar.
Entonces me acordé de algo. Patricia siempre dejaba su computadora desbloqueada cuando iba al baño o a reuniones rápidas. Una vez, sin querer, vi que usaba una contraseña escrita en un post-it pegado en su monitor. No recordaba las palabras exactas, pero sí que era algo relacionado con su perro, un chihuahua que se llamaba Canelo. Luis anotó todo y me dijo que necesitaba un par de días para investigar. No te prometo nada, pero si hay algo raro en los correos de Patricia, lo voy a encontrar, dijo, cerrando su laptop. Me advirtió que no hablara con nadie más de esto, porque si alguien en la empresa sospechaba, podía meterme en problemas legales mucho peores que un despido. Asentí, aunque la idea de estar dependiendo de un plan tan arriesgado me ponía los nervios de punta. Esos días de espera fueron una tortura. Trabajaba repartiendo comida bajo el sol, con el celular vibrando cada 5 minutos con pedidos, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Y si Luis no encontraba nada? ¿Y si el correo anónimo era solo una broma cruel? Pero también me preguntaba, ¿quién querría hacerme esto? No tenía enemigos en la oficina, o al menos eso creía. Siempre fui de los que evitaban conflictos, de los que ofrecían café a todos o ayudaban con los reportes de última hora. Pero mientras más lo pensaba, más recordaba pequeños detalles, las miradas raras de Carlos, el gerente de recursos humanos, cuando me cruzaba con él en los pasillos, las veces que Patricia parecía ignorarme en las juntas, como si mi presencia le molestara. Y luego estaba Fernanda, que de repente se había vuelto distante. ¿Podía ser que ella supiera algo? El tercer día, Luis me llamó. Su voz sonaba diferente, más seria de lo normal. Encontré algo, pero no te va a gustar, dijo. Me pidió que nos viéramos en el mismo café, pero esta vez en la noche, cuando hubiera menos gente. Cuando llegué, él ya estaba en una esquina, con la capucha de su sudadera puesta, como si quisiera pasar desapercibido. Me senté frente a él, y sin decir mucho, giró su laptop hacia mí. En la pantalla había una captura de un correo electrónico. Era de Patricia, enviado a Carlos, con fecha de una semana antes de mi despido. El asunto decía, plan para el cierre de mes. El cuerpo del correo era corto, pero cada palabra me heló la sangre, todo listo. Daniel será el chivo expiatorio. Asegúrate de que el video sea convincente. No podía creer lo que veía. Mi jefa, la persona que supuestamente confiaba en mí, había planeado todo. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba echándome la culpa de algo que no hice? Intenté leer más, pero Luis cerró la laptop de golpe. Esto es solo la punta del iceberg, Daniel, dijo. Hay más correos, pero necesitamos ser cuidadosos. Alguien más está involucrado, y si seguimos hurgando, se van a dar cuenta. Mi cabeza era un torbellino. Quería gritar, quería correr a la oficina y confrontar a Patricia, pero Luis me detuvo. Si haces algo ahora, lo vas a arruinar todo. Necesitamos un plan, y necesitamos pruebas que no puedan negarse. Esa noche, mientras volvía a casa en el autobús, no podía dejar de pensar en esas palabras, Daniel será el chivo expiatorio. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Y lo más importante, ¿quién más estaba metido en este juego sucio? Sentía que estaba a punto de destapar algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero también tenía miedo. Porque si Patricia y Carlos estaban dispuestos a arruinarme la vida por 15,000 pesos, ¿hasta dónde serían capaces de llegar para proteger su secreto? El correo que Luis me mostró seguía quemándome por dentro, como si alguien hubiera encendido una fogata en mi pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas palabras, Daniel será el chivo expiatorio, y la rabia se mezclaba con una impotencia que me hacía querer golpear las paredes. Gracias por seguir enganchados con esta historia, está a punto de ponerse aún más loca. Si les está gustando, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario para apoyarnos. Vamos con la tercera parte. Los días siguientes a mi reunión con Luis fueron un torbellino de paranoia. No podía mirar a nadie a los ojos sin preguntarme si sabían algo, si eran parte de la traición. Cada notificación en mi celular me hacía saltar, esperando otro mensaje anónimo o alguna noticia de Luis. Él me había dicho que necesitaba más tiempo para revisar otros correos, pero también me advirtió que estaba caminando en terreno peligroso. Si Patricia y Carlos están metidos en algo turbio, no van a dejar que esto se destape tan fácil, me dijo antes de despedirnos en el café. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una advertencia que no podía ignorar. Mientras tanto, mi vida seguía desmoronándose. El trabajo de repartidor apenas me dejaba tiempo para respirar, y el poco dinero que ganaba se iba en renta y las medicinas de mi mamá. Ella notaba que algo no estaba bien, pero yo seguía esquivando sus preguntas.
No quería que se preocupara más de lo necesario. Una noche, mientras lavaba los platos, me preguntó de repente, «¿Esto tiene que ver con la oficina, verdad?» «No me mientas, Daniel». Me quedé congelado, con el plato en la mano goteando jabón. No pude mentirle. Le conté una versión suavizada de la verdad, que sospechaba que alguien en la empresa me había tendido una trampa, pero que estaba trabajando en descubrir quién. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de una furia que pocas veces le había visto. «Tú no eres un ladrón, mijo. Quien haya hecho esto va a pagar», dijo, apretándome la mano. Esa fue la primera vez en semanas que sentí que no estaba completamente solo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que Luis resolviera todo. Necesitaba hacer algo, aunque fuera arriesgado. Recordé que Fernanda, mi excompañera, había sido la única que mostró algo de apoyo al principio. Aunque había dejado de responder mis mensajes, algo me decía que ella podía saber más de lo que dejaba ver. La busqué en redes sociales y vi que había publicado una foto en un restaurante caro, sonriendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Eso me dolió. Mientras yo estaba vendiendo mis cosas para sobrevivir, ella parecía estar viviendo la gran vida. Sin pensarlo demasiado, le escribí un mensaje directo: «Fernanda, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor». No esperaba que respondiera, pero para mi sorpresa, contestó al día siguiente: «Ok, pero no aquí. En persona. Dime dónde y cuándo». Quedamos en vernos en un parque cerca de la oficina, un lugar donde solíamos ir a comer durante los descansos. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una banca con una botella de agua en la mano. Se veía nerviosa, mirando a todos lados como si temiera que alguien la viera conmigo. «Daniel, no sé si esto es buena idea», dijo antes de que pudiera siquiera saludarla. «Si alguien nos ve juntos, voy a meterme en problemas». Eso me encendió. ¿Problemas? Fernanda, a mí me echaron por algo que no hice. Perdí todo. ¿Tú sabes algo de esto? Ella bajó la mirada, apretando la botella hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No es tan simple», murmuró. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió más dura de lo que quería. «Fernanda, si sabes algo, dímelo. Alguien me arruinó la vida, y no voy a parar hasta saber quién y por qué». Ella se quedó callada un momento, como si estuviera peleando consigo misma. Finalmente, suspiró y dijo: «No puedo contarte todo, pero, no fuiste el único al que usaron. Hay cosas raras en la empresa, Daniel. Cosas que no deberían estar pasando». Le pedí que fuera más específica, pero se negó. «Si hablo, estoy acabada. Pero te doy un consejo, revisa las facturas de los proveedores. Ahí hay algo que no quieren que nadie vea». Antes de que pudiera preguntarle más, se levantó y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, le conté a Luis lo que Fernanda me había dicho. Él frunció el ceño, como si estuviera armando un rompecabezas en su cabeza. «¿Facturas de proveedores? Eso tiene sentido. Si están encubriendo algo, probablemente sea dinero que no quieren que se rastree». Me explicó que muchas empresas usan facturas falsas o infladas para desviar dinero, y que si Patricia y Carlos estaban metidos en algo así, mi despido pudo haber sido una cortina de humo para distraer la atención. «Pero necesitamos pruebas sólidas», dijo. «Voy a buscar en los servidores de la empresa si hay algo relacionado con esas facturas, pero tú también puedes ayudar. ¿Recuerdas algo extraño sobre los proveedores? ¿Algún nombre, algún detalle?» Me puse a pensar. Durante mis años en la empresa, había manejado cientos de documentos de proveedores, pero nunca les presté demasiada atención. Sin embargo, recordé que había un proveedor en particular, Importaciones del Sur, que siempre tenía facturas con números redondos, algo que me parecía raro porque los costos solían variar. Además, esas facturas siempre pasaban directamente por Patricia, sin que nadie más las revisara. Se lo mencioné a Luis, y sus ojos se iluminaron. «Eso es un buen comienzo», dijo. «Dame un par de días más». Mientras Luis seguía hurgando en los servidores, yo no podía quedarme quieto. Decidí hacer algo que probablemente fue una locura. Fui a la oficina de la empresa, de noche, cuando sabía que no habría nadie. No tenía un plan claro, solo quería ver si podía encontrar algo en los archivos físicos. Usé una llave vieja que nunca devolví después de mi despido, un descuido de la empresa que ahora me venía de maravilla. Entré al edificio con el corazón en la garganta, usando una linterna para no encender las luces. El lugar estaba igual que siempre, pero ahora se sentía como un territorio enemigo.
Fui directo al archivo de contabilidad, donde guardaban las copias impresas de las facturas. Busqué cualquier cosa relacionada con importaciones del sur. Después de unos minutos, encontré una carpeta llena de facturas de ese proveedor, todas con fechas recientes y cantidades que no cuadraban. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un documento escondido entre las facturas, un contrato firmado por Patricia y alguien cuyo nombre no reconocí, un tal Raúl Mendoza. El contrato hablaba de pagos mensuales por servicios de consultoría, pero no había detalles de qué servicios eran esos. Estaba a punto de tomar una foto cuando escuché un ruido en el pasillo. Me congelé. Los pasos se acercaban, y la luz de una linterna bailaba en la pared. Alguien más estaba en la oficina. Guardé el documento rápidamente y me escondí debajo de un escritorio, rezando para que no me encontraran. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta del archivo, y escuché una voz baja, como si alguien hablara por teléfono. No pude distinguir las palabras, pero reconocí el tono. Era Carlos, el gerente de recursos humanos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron, y la oficina volvió a quedar en silencio. Salí de ahí temblando, sin el documento, pero con una cosa clara: lo que estaba pasando en esa empresa era mucho más grande que un simple robo de 15,000 pesos. La adrenalina de esa noche en la oficina me mantuvo despierto hasta el amanecer, con el corazón todavía acelerado por el miedo de haber sido atrapado. Ese nombre, Raúl Mendoza, y el contrato misterioso que encontré entre las facturas, eran piezas de un rompecabezas que aún no entendía, pero que sentía cada vez más cerca de resolver. Gracias por acompañarme hasta esta última parte de la historia, ha sido un viaje intenso. Si les ha enganchado, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario para apoyarnos. Ahora, prepárense para el final de esta locura. Salí de la oficina esa noche con las manos vacías, pero con una certeza: Patricia y Carlos estaban metidos en algo mucho más grande que un simple robo de 15,000 pesos. El nombre de Raúl Mendoza no me sonaba, pero algo me decía que era la clave para entender por qué me habían usado como chivo expiatorio. Al día siguiente, le conté todo a Luis por teléfono, todavía nervioso por lo cerca que estuve de ser descubierto. Tranquilo, Daniel, dijo él, con esa calma que a veces me sacaba de quicio. Ese contrato es una pista enorme. Déjame investigar quién es este tal Raúl Mendoza. Mientras tanto, mantente lejos de la oficina. Si te vieron, esto se puede poner feo. Luis tenía razón, pero la espera me estaba matando. Pasé los siguientes días trabajando como repartidor, pedaleando por la ciudad con el sol quemándome la nuca, mientras mi mente daba vueltas. ¿Quién era Raúl Mendoza? ¿Por qué Fernanda me había dicho que revisara las facturas? ¿Y por qué alguien me había enviado ese correo anónimo? Cada pregunta me llevaba a otra, y la paranoia empezaba a consumirme. Incluso empecé a sospechar de Luis, preguntándome si realmente podía confiar en él. Después de todo, ¿qué ganaba ayudándome? Pero no tenía otra opción, él era mi única esperanza de destapar la verdad. 3 días después, Luis me llamó y me pidió que nos viéramos en el mismo café de siempre. Cuando llegué, él estaba más serio que nunca, con ojeras que delataban noches sin dormir. Encontré algo grande, Daniel, dijo, deslizando una USB hacia mí. No te lo puedo explicar todo aquí, pero en esa USB está todo lo que necesitas para hundir a Patricia y a Carlos. Pero te lo advierto, una vez que abras esa caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Mi mano tembló al tomar la USB. Quise preguntarle más, pero él se levantó y se fue, diciendo que tenía que mantenerse al margen por un tiempo. Esa noche, en mi cuarto, conecté la USB a una laptop vieja que me prestó un vecino. Dentro había una carpeta con capturas de correos, documentos escaneados y hasta grabaciones de audio. Empecé a revisarlo todo, y lo que vi me dejó sin aliento. Los correos entre Patricia y Carlos revelaban un esquema de desvío de dinero que llevaban años ejecutando. Usaban a Importaciones del Sur, una empresa fantasma creada por Raúl Mendoza, para emitir facturas falsas por millones de pesos. El dinero, que supuestamente iba a proveedores, terminaba en cuentas personales de Patricia, Carlos y Mendoza. Pero eso no era lo peor. Encontré un correo donde Patricia mencionaba que necesitaban sacrificar a alguien para cubrir un error en las cuentas que un auditor externo estaba a punto de descubrir. Ese alguien fui yo. Las grabaciones eran aún más escalofriantes. En una de ellas, se escuchaba a Carlos hablando con alguien por teléfono, diciendo: no te preocupes, el video de la sudadera funcionó. Nadie va a sospechar de nosotros. En otra, Patricia hablaba con Mendoza,
quejándose de que el chico nuevo estaba haciendo demasiadas preguntas. No estaba seguro, pero algo me decía que ese chico nuevo podía ser Fernanda. ¿Era ella quien me había enviado el correo anónimo? ¿Estaba intentando ayudarme, o solo salvarse a sí misma? Con las pruebas en la mano, supe que tenía que actuar rápido. Pero también sabía que enfrentarme directamente a Patricia y Carlos era un riesgo enorme. No solo estaban robando dinero, sino que tenían conexiones con gente poderosa, como Raúl Mendoza, quien, según un documento en la USB, tenía antecedentes por fraude. Decidí contactar a un abogado que un amigo me recomendó, un tipo joven pero con fama de no dejarse intimidar. Le mostré todo lo que tenía, y aunque al principio dudó, cuando vio las pruebas, sus ojos se abrieron como platos. Esto es suficiente para una denuncia penal, dijo. Pero tenemos que ser estratégicos. Si vamos contra ellos, van a contraatacar con todo. Juntos armamos un plan. Primero, presentamos una denuncia anónima ante las autoridades fiscales, adjuntando copias de los documentos más comprometedores. Luego, el abogado contactó a un periodista de investigación que trabajaba en un periódico local. Le pasamos una versión editada de las pruebas, suficiente para que empezara a hacer ruido sin ponerme en peligro inmediato. Mientras tanto, decidí confrontar a Fernanda. La llamé y le dije que sabía todo, que tenía pruebas de lo que Patricia y Carlos estaban haciendo. Al principio, intentó hacerse la desentendida, pero cuando mencioné el correo anónimo, se quebró. Lo siento, Daniel, dijo entre sollozos. No quería que te pasara esto. Intenté advertirte, pero estaba muerta de miedo. Ellos me obligaron a callar, me amenazaron con despedirme si decía algo. Me confesó que ella había descubierto las facturas falsas por accidente, cuando le pidieron revisar unos documentos. Cuando empezó a hacer preguntas, Patricia la llamó a su oficina y le dejó claro que, si hablaba, no solo perdería su trabajo, sino que se aseguraría de que nadie más la contratara. El correo anónimo había sido su manera de ayudarme sin exponerse demasiado. Una semana después, el escándalo estalló. El periódico publicó un artículo sobre el esquema de desvío de dinero en la empresa, sin mencionar mi nombre, pero con suficiente detalle para que las autoridades actuaran. Patricia y Carlos fueron citados para una investigación, y la empresa quedó bajo el ojo de los auditores. Raúl Mendoza, según supe después, huyó del país, pero no antes de que congelaran sus cuentas. La oficina donde había trabajado por años se convirtió en un caos, con empleados renunciando y rumores volando por todos lados. No voy a mentir, no fue un final de cuento de hadas. Aunque logré limpiar mi nombre, el daño ya estaba hecho. Conseguir un nuevo trabajo fue difícil, y la relación con mi mamá se tensó por todo el estrés que cargué en silencio. Pero también hubo algo catártico en ver a Patricia y Carlos enfrentar las consecuencias. Fernanda, por su parte, renunció y se mudó a otra ciudad, diciendo que necesitaba empezar de cero. Nunca supe si fue completamente sincera, pero le agradecí por el correo anónimo que puso todo en marcha. Mirando atrás, a veces me pregunto si valió la pena todo el riesgo, el miedo, las noches sin dormir. Pero luego pienso en la cara de mi mamá cuando le conté que la verdad había salido a la luz, y en cómo, por primera vez en meses, pude mirarme al espejo sin sentir vergüenza. No recuperé mi trabajo, ni mi tranquilidad de antes, pero gané algo más importante, la certeza de que no me rendí, de que luché por mi verdad, aunque el mundo entero parecía estar en mi contra.